niveles de radioactividad en todos los centros. Las clases empezaron hace unos días y se quieren evitar males mayores. Mientras, como decías, sigue ese vertido de agua contaminada al Océano Pacífico, en total unas 11.500 toneladas. Esto se está haciendo para poder almacenar en los depósitos agua aún más radiactiva que impide que se enfríen 3 reactores. Según uno de los portavoces de la Agencia de Seguridad Nuclear japonesa, esta era la opción menos mala. Dado que no es perjudicial para la salud de las personas y como es necesario para evitar un peligro mayor, decidimos que la decisión era inevitable. TEPCO, por cierto, ha recibido una nueva reprimenda. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha dicho que la eléctrica no ha hecho bien las cosas y que la industria nuclear no puede seguir actuando como si no hubiera ocurrido nada. En lo económico, el precio de las acciones de la compañía de TEPCO han caído este martes a un mínimo histórico de 376 yenes, unos 3,13 euros. Gustavo García Gómez Tejedor, investigador científico del Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese vertido de agua contaminada para las personas? Bueno, es muy difícil decir cuáles son las consecuencias directas, puesto que hay factores que nosotros no sabemos, sobre todo la concentración real que se está vertiendo. Pero el problema de los vertidos, el problema de la contaminación no está tanto en lo que es la radiación externa, sino en la contaminación interna, es decir, que son normalmente esos núcleos que emiten partículas pesadas y que por riesgo de ingestión de algún ser vivo o por inhalación, pues pueden ser realmente peligrosas, más peligrosas que una radiación externa. Pero depende de la concentración siempre. Dicen los técnicos que era la opción menos mala. Bueno, siempre en temas radiactivos, en temas nucleares, siempre hay que evaluar el riesgo y elegir el que sea menos dañino. Si lo dicen los técnicos, pues nosotros debemos de, en principio, pensar. Yo no conozco los datos que han manejado ellos para tomar esa decisión, pero desde luego Japón no está preparado técnicamente como para poder tener datos de primera mano y tomar una decisión en consecuencia. Nosotros tampoco lo sabemos. Yo la única referencia que tengo sobre la mesa es que según los técnicos el agua que se está vertiendo superaría 100 veces el límite legal de yodo 131, y sigo leyendo por aquí. Se hace para poder almacenar en los depósitos que quedarían libres por soltar ese agua aún más radioactiva que impide enfriar los reactores 1, 2 y 3. Claro, es que un reactor en funcionamiento se está enfriando con un circuito de agua en contacto con el combustible, pero que es un circuito cerrado. El problema que tienen allí es que como tienen que refrigerarlo con agua, cuando el circuito está roto, pues tienen que renovar de vez en cuando el agua que están empleando para refrigerar. Claro, entonces... Ese es el problema, pero claro, si agua lleva disuelta material radioactivo, no solamente el yodo, sino tiene otros materiales, indudablemente, ¿no? Y el riesgo siempre de contaminación pues existe porque eso en el agua se va difundiendo. La velocidad de difusión pues va haciendo que la contaminación vaya siendo menor, pero finalmente, o en ese caso, en una cadena de caimiento radioactivo que pues van pasando por todas las masas hasta que finalmente llegan a una configuración estable. Entonces, por un lado tenemos ese tiempo, pero por otro lado estamos hablando de que también el efecto de la radiación depende de la concentración, depende de la cantidad de elementos radiactivos que tengamos. En todo caso, estas impresiones sí nos ayudan a entender un poquito mejor lo que está pasando. Gustavo García Gómez Tejedor, investigador científico del Instituto de Física Fundamental, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional y por sus explicaciones, profesor. Muchas gracias a usted. Buen día, son las 8:20, casi 21. Esto es en días como hoy, nos vamos a Costa de Marfil. Ahí el presidente electo, Alassane Ouattara, incrementa su ofensiva para forzar a marcharse a quien perdió las elecciones en noviembre pasado, Laurent Gbagbo. Esta madrugada las tropas de Ouattara se habrían hecho con el control de la residencia del presidente saliente en Abiyán, en la ciudad más importante del país. Al tiempo, Naciones Unidas, apoyada por Francia, ha lanzado una operación militar en Costa de Marfil. Cristina Sánchez. La protección de los civiles y los ataques a los cascos azules han sido esgrimidos como razones que han llevado a Naciones Unidas a tomar la decisión y a pedir la colaboración de Francia, cuya respuesta ha sido afirmativa. Los primeros objetivos, depósitos de armas y bases militares del bando de Gbagbo, aunque algunos testigos aseguran que también han sido bombardeados el Palacio Presidencial y su residencia oficial, donde podría trincherarse el presidente saliente. Uno de sus colaboradores ha calificado de ilegales y de intento de asesinato estas acciones. En paralelo, las tropas leales al considerado vencedor de las elecciones, Alassane Ouattara, han lanzado en Abiyán la que aseguran será la ofensiva
ofensiva final para desalojar a Gbagbo del poder que perdió en esos comicios. El recrudecimiento de los combates ha dejado vacías sus calles y comienzan a escasear agua, alimentos y electricidad. Evitar el sufrimiento de más civiles es lo que les ha pedido a ambas partes la comisaria europea de Asuntos Humanitarios, Kristalina Georgieva. For the sake of your people. Por el bien de vuestro pueblo.